Columnas políticas del jueves 14 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. Mientras los otros gobernadores fronterizos estaban viendo si se ponían de acuerdo para hacer un frente común ante el atorón fronterizo provocado por las revisiones ordenadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el mandatario de Nuevo León, Samuel García, se avivó y logró un acuerdo bilateral en unas cuantas horas. Más allá de la rápida reacción de García y la lentitud de sus pares de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, hay quienes se preguntan dónde estaban y qué estaban haciendo los secretarios de Economía, Tatiana Cloutier, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mientras el conflicto fronterizo se desarrollaba y crecía cada hora. Ah, sí, estaban aplaudiendo el informe de gobierno número 13 de Andrés Manuel López Obrador, de que hay prioridades en el gabinete. Claramente las hay. Dicen que en política no existen las casualidades. Y precisamente por eso llamó mucho la atención que el diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, anunciara justo ayer que votará a favor de la reforma eléctrica de Palacio Nacional. Y es que, según cuentan en el Senado, justo esta semana estaba prevista la ratificación del también priista Miguel Aiza González, exgobernador de Campeche y padre del legislador, como embajador de México en República Dominicana. El hecho desató una ola de sospechosismo entre los tricolores, quienes piensan que el voto del joven Aiza tiene que ver, y mucho, con el futuro de su papá en el cuerpo diplomático, mientras él afirma que votará de ese modo por convicción propia. ¿Será melón, será sandía o será la embajada del otro día? Por cierto, a lo mejor es porque estamos en Semana Santa y la figura de Judas Iscariote está muy presente en la mente de funcionarios y dirigentes partidistas. Pero la palabra de moda en la clase política nacional es traición. Dice Andrés Manuel López Obrador que si los legisladores del PRI y el PRD traicionan al pueblo y votan contra su reforma energética, él ya tiene un plan B para proteger al litio nacional de los pérfidos intereses extranjeros. Y tras el anuncio del diputado del PRI que votará en favor de la mencionada iniciativa, el presidente nacional de los tricolores, Alejandro Alito Moreno, lo acusó de traicionar a su partido y a México. Lo cierto es que hay tanto en juego en el debate de la reforma energética que seguramente de hoy hasta el domingo de Pascua habrá mucha pasión, poca gloria y varios que se verán tentados a traicionar no solo a sus partidos, sino a los ciudadanos a los que deben representar. Bajo reserva del Universal. Quien está alistando su mejor traje es el embajador de México en España, Quirino Ordaz, pues el próximo lunes, apenas una semana después de haber llegado a Madrid, será recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores español para presentar copias de estilo de sus credenciales que lo acreditan como representante diplomático. Con ello, Ordaz Coppel podrá empezar a trabajar oficialmente en espera a que se le asigne fecha para entregar cartas al rey Felipe VI. Nos hacen ver que la actitud del gobierno español nada tiene que ver con pausas y que la señal es muy clarita. Quieren una relación bilateral que vaya a un ritmo revolucionado. El Instituto Nacional Electoral se niega a permitir que los internautas comenten, para bien o para mal, los videos que difunden su canal de YouTube. Nos comentan que un usuario de Internet obtuvo un amparo en el que se ordenó al INE habilitar los comentarios en sus contenidos en esa red social. Sin embargo, el instituto presentó un recurso de revisión en el que alegó que la sentencia del juez de amparo viola el principio de relatividad que establece que las sentencias en este tipo de juicios únicamente deben beneficiar a la persona que pidió el amparo. En sus argumentos, el INE indicó que la orden es demasiado general y no beneficia a nadie en particular. ¿Será que el INE no quiere recibir más críticas que las que vienen de la Presidencia de la República? Nos cuentan que la oposición en San Lázaro tiene listas las cobijas, almohadas y pantuflas para la pijamada de fin de semana en vísperas del domingo, que esperan no sea de resurrección de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sin embargo, algo que les quita el sueño y no el frío son las fuertes presiones y amenazas que les hacen llegar desde Palacio Nacional, en especial a los priistas.
Nos aseguran que aunque los tricolores han dado muestras de que están firmes en el rechazo a la iniciativa de AMLO, hay algunas señales que ponen nerviosos a los panistas y perredistas. Por ejemplo, aseguran que los priistas no protestaron ni se opusieron lo suficiente en la Junta de Coordinación Política cuando se cambió la sesión para el próximo domingo. Muy pronto sabremos si solo eran temores. Y muchos señalamientos ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde el anuncio de la obra, su construcción y ahora sobre su inauguración. Nos detallan que al pedir por medio de la Ley de Transparencia el costo que tuvo la celebración de inauguración el pasado 21 de marzo y la cual encabezó el presidente López Obrador, resulta que por más que los directivos del AIFA y de la Secretaría de la Defensa Nacional buscaron y buscaron, nunca encontraron una sola factura o documento que comprobara los gastos que llevó el agasajo para miles de invitados que asistieron a la inauguración de esta obra insignia del gobierno federal. ¿Será que entre tanta fiesta a alguien se le perdieron las facturas? Trascendió de Milenio Diario. Los diputados federales de Morena y los del bloque opositor iniciarán la madre de todas las batallas por la reforma eléctrica desde el sábado, cuando los morenistas, encabezados por Ignacio Mier, se concentren en el Hotel Riazor en las inmediaciones del Palacio de San Lázaro, con el propósito de afinar los últimos detalles del debate y pernoctar ahí para partir a primera hora del domingo hacia el recinto. Del lado de Va por México, la mayoría decidió dormir el sábado en sus oficinas, sobre todo porque Morena, el SME y otras organizaciones anunciaron mítines a las puertas del Congreso. Los que exhibieron falta de colmillo fueron los priistas que no supieron ver las señales que emitía Carlos Miguel Aiza en torno a la reforma eléctrica. Primero, subió en su cuenta de Twitter que votaría en contra, pero estuvo ilocalizable para los dirigentes cuando fue convocado para la pijamada del lunes en San Lázaro con el argumento de que no consiguió vuelo. Si bien más tarde resultó que sí voló, pero le dolía la cabeza, el martes su padre Carlos Aiza González, ex gobernador y propuesto a embajador, llamó al CEN y prometió que su hijo votaría a favor. Pero ayer se alineó con Morena. Quien salió bien librado del pleito transfronterizo con Texas fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por su intervención en la liberación del flujo de carga a cambio de detenciones de migrantes desde el estado. Aunque falta que negocien soluciones sus homólogos de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Coahuila, Miguel Riquelme, y de Chihuahua, Maru Campos, quienes tendrán que lidiar con el tejano Greg Abbott. Y mientras esta semana decenas de trabajadores de la CNDH recibieron un formato de declaración de no parentesco para atacar el nepotismo, queda la duda de quién le pasará el papelito a Rosario Piedra Ibarra para que aclare si su secretario particular, Daniel Nájera Piedra, y el subdirector de área, Eric Piedra Méndez, son sus familiares o solo comparten azarosamente el mismo apellido. Frentes políticos de Excelsior. Se veía venir y llegó aún antes de lo esperado. Jesús Zambrano, líder del PRD, acudió a las oficinas del INE para interponer una queja en la que solicita la anulación del proceso de revocación de mandato ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el recurso, explicó Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, se mencionan como causales de nulidad el posible uso de recursos públicos por parte de la asociación Que Siga la Democracia y el cúmulo de violaciones por parte de funcionarios y militantes de Morena. Zambrano explicó que solicitan esta nulidad para que no quede impune la pandilla de funcionarios que violaron la ley, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales del 2024. Y del otro lado dirán, nosotros no fuimos y ¿san se acabó? Estas fueron las columnas políticas de hoy.